Algunas de las cosas que quería compartir en esta noche ya han sido dichas en oraciones, en canciones, porque el Señor siempre se adelanta a todas las cosas. Sí, sí, Él no nos deja ser originales, en realidad. Ya todo lo ha dicho, todo lo ha hecho, todo lo ha enseñado, y nosotros somos solo repetidores de sus verdades y de su voluntad. Y quería hablar en esta noche sobre un tema que es apasionante y que me supera, así que intentaré compartir lo que pueda sobre este tema que tiene que ver con los propósitos de Dios. Y hay un versículo que cada vez que lo leo me llama mucho la atención. Job, no hace falta que lo busquéis, solamente voy a leer un versículo. Cuando pasa la primera prueba, Job, en medio de la situación en la que estaba, dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job estaba en una situación nada envidiable. Estaba como para llorar y mucho. Sin embargo, él en esa situación, dice las Escrituras, no atribuyó a Dios despropósito. No dijo, ¿qué estará haciendo Dios? Se le fue la mano, erró en esta situación Dios, hizo algo sin sentido. Dios nunca hace cosas sin sentido y Job lo conocía. La tecnología. Después decimos somos libres, no estamos atados con cablecitos por todos lados. Uno se siente un poco como un Robocop, rodeado de cables. Pero a pesar de toda esta situación de Job y de estas palabras que no atribuyó a Dios de propósito alguno, vemos luego que durante muchos capítulos Job tenía muchas preguntas. Job se preguntaba muchas cosas porque dijo, Dios tiene que tener un propósito detrás de todo esto, pero no lo entiendo. No puedo darme cuenta, no puedo ver cuál es el propósito de todo este dolor, toda esta pérdida, de toda esta situación que incluso hasta su esposa llegó a decirle, maldice a tu Dios y muérete. Vaya ayuda idónea le había tocado a Job, ¿no? No era la mejor compañera para él para ese momento, formaba parte también de la prueba que Job tenía. Pero quiero hablar en esta noche de propósito. Y hay en este tema dos grandes ramas. La primera, ¿cuál es el propósito de Dios para el Evangelio? No voy a profundizar en esto, solamente quiero leer dos textos. Uno está en Efesios 1:5, de hecho lo tengo ya copiado en mis apuntes para no tener que buscarlo. Efesios 1:5 y 6 dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Básicamente la nueva versión norbertiana diría algo así, que Dios nos predestinó para ser, dice, porque le dio la gana, simplemente eso de por el puro afecto de su voluntad es porque le dio la real gana al Señor en su soberanía y lo hizo para la alabanza de la gloria de su gracia, para que nosotros exaltemos y seamos un testimonio de la magnitud de su gracia, de esa gracia tan gloriosa. Por eso también dice Pedro que nos hizo un reino de sacerdotes, para que como sacerdotes podamos, dice, manifestar las grandezas del Señor. Y otro texto también en Efesios capítulo 1, dice, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Otra vez acá habla de un propósito y dice de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, de aquel que hace todas las cosas según le da la gana en su soberanía y en su sabiduría eterna, en su conocimiento eterno. Él es soberano y Él hace y deshace, no por capricho, lo hace con sabiduría y lo hace con, dice aquí, conforme al propósito. Dios tiene propósito en todas las cosas. Pero esto es conforme al propósito del Evangelio. ¿Qué es entonces el propósito del Evangelio? Mostrar la grandeza del Señor, mostrar la grandeza de su gracia. Pero hay un propósito con cada uno de sus hijos. Dios tiene un propósito con tu vida y tiene un propósito con mi vida. Y quiero profundizar en esta noche precisamente en este punto, del propósito de Dios para cada uno de nosotros. Y en este caso
Bueno, hay un texto que lo voy a leer, lo sabemos todos de memoria. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí, incluso el original dice, sabemos que a los que aman a Dios, todo le ayuda bien. Dice, a los que son conforme a su propósito llamados. Por aquí, por ahora, en esto de propósito, vamos a decir que es el propósito soberano de Dios, pero no vamos a profundizar. Eso lo dejaremos para dentro de un par de horas. Pero hay pocas risas, ¿eh? ¿Qué significa este texto? ¿Qué significa que todas las cosas ayudan para bien? Para aquellos que hemos sido llamados con un propósito. Hay un texto que se cita mucho y sobre ese sí nos vamos a centrar. Está en Jeremías capítulo 29. Te invito a buscar Jeremías capítulo 29. La hermana de la Biblia pequeña, la verdad que yo no podría, no sé si ni siquiera cogerla en la mano, mucho menos leerla, ¿no? Pero que el Señor te conserve la vista. En Jeremías capítulo 29, el texto principal es el verso 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Unas palabras de mucho ánimo, unas palabras en las cuales el Señor dice, sé los pensamientos que tengo, pensamientos no de mal, pensamientos de bien, de paz, pensamientos de bendición. Y eso da como para interpretar muchas cosas y sacar muchas cosas de allí. El tema es si todo lo que sacamos está conforme a ese texto, ¿no? Porque el tema ¿es esto una promesa universal de que todas las cosas nos irán bien? Porque si Dios tiene un propósito para nosotros de bien y no de mal, de paz y no de tribulación, tiene un propósito eterno perfecto para nosotros, ¿significa esto que yo me aferro a este versículo y no tendré problemas? Yo quisiera, para interpretar este texto, ir al contexto en el que este texto fue escrito. Porque siempre el contexto es el que nos aclara las cosas. Dicen los teólogos, los que saben, que la Biblia se explica a sí misma, porque el Espíritu Santo fue muy sabio al escribirla. Y además, el propio Espíritu Santo es el que trae la sabiduría de la cual hablaba el pastor recién, que nos es necesaria e indispensable para ir entendiendo. El Señor nos va abriendo los ojos. Pero la primera aclaración de cada versículo de la Biblia es el resto de la Biblia misma. Y en este caso vamos a leer este capítulo 29 de Jeremías. Dice, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado, de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los de palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos, y ahí no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis
de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Mas habéis dicho, Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos, que no salieron con vosotros en cautiverio. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He aquí envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y les daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto, y por burla y por afrenta para todas las naciones, entre las cuales los he arrojado. Por cuanto no oyeron mis palabras, dice Jehová, que les envié por mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, y no habéis escuchado, dice Jehová. Oíd pues palabra de Jehová, vosotros, todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Ahab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que os profetizan falsamente mi nombre. He aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará, y delante de vuestros ojos. Y no seguiré leyendo porque es largo, pero quería dejar varias cosas en claro acerca de estos textos. Y yo te recomiendo que después lo leas, el capítulo entero en casa. De hecho, sería bueno empezar a leer desde capítulos anteriores, capítulos 26, 27, 28, 29. ¿Qué pasaba en este tiempo? Vamos a hacer un poquito breve de historia. El pueblo de Judá, en este caso el reino del sur, el reino del norte, ya había sido dispersado bastante tiempo antes, en el año 722 a.C. Pero aquí estamos hablando más o menos del 587. ¿Qué pasaba? El reino de Judá, por seguir a un mal rey, Manasés en su momento, se fue a dar vuelta a la espalda del Señor. Se volvió a la idolatría, se volvió a la rebeldía, se volvió a dioses ajenos. Y Dios es muy celoso con su gloria. Y entonces levantó a Nabucodonosor, el rey de Babilonia, como castigo para corregir a Judá y obviamente a Jerusalén, su capital, y aquellos que gobernaban a Judá. Y lo que hizo fue en el 605 a.C., invadió Jerusalén y transportó a buena parte de principalmente las élites del gobierno. Algunos años después, en el 597, hizo otra incursión y ahí se llevó también el rey. Aquí nos dice justamente en el momento, el 597, que se llevó al rey Jeconías, también conocido como Joaquín, la reina, los de palacio, los príncipes. Esto pasó en el 597. Y fue otra advertencia de parte de Dios. Y ahí, en ese tiempo, Dios envía la carta en la cual está este versículo. ¿A quiénes lo envía? Vamos a ver. Dice, verso 4, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Lo primero que tenemos que ver es que la carta donde está este texto no estaba dirigida a los que estaban libres viviendo en Jerusalén, sino a los que estaban cautivos. Yo me imagino recibir la carta, imagínense, ¿no? Háganse una composición, habían sido llevados cautivos a muchos kilómetros, a otro reino, a servir a otro rey, a otro reino, a otro imperio, el imperio babilónico con sus dioses, con sus costumbres. Imagínense que estáis en esa situación, imagínate, de cautividad en un sitio así, y de repente un profeta te manda una carta y te dice, yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal. Y entonces, ¿qué hago aquí de esclavo? ¿Qué hago aquí cautivo? ¿Qué me estás escribiendo, Jeremías? ¿Se te ha ido la cabeza o qué? ¿Qué es lo que me estás escribiendo? Si mi realidad no es de bien, mi realidad, lo que yo veo, lo que palpo, es de mal. Yo me encuentro cautivo, lejos de mi tierra, lejos de mi casa, lejos del templo.
Habían sido privados incluso de la posibilidad de adorar a Dios en el templo. Todo esto en la cautividad. Y reciben esta carta, enviada por unos mensajeros que había enviado Sedequías, el rey en ese momento, que fue el último rey de Judá. También era descendiente de David y fue el último que por su rebelión fue la destrucción final de Jerusalén y la destrucción del templo. Pero aquí vemos que le escribe a los cautivos y a los desterrados. Pero en el verso 4 dice algo muy interesante. Dice que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Dios dice, yo los hice transportar. No fue Nabucodonosor, no fue idea de nadie más que de mí. La cautividad de todos estos judíos era un plan perfecto de Dios. Había un propósito en Dios en esta cautividad. No fue simplemente por una cuestión de guerra, la invasión, Nabucodonosor, su poder fue aplastando países por todos lados y reinos y le tocó a Judá y bueno, le tocó a Judá y se llevó a Joaquín y bueno, fue parte de la historia. No. Dice Dios, yo hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Plan de Dios, plan perfecto. Y es más, dice, cuidado, hay algunos profetas que yo no mandé que os dicen, esto no os plantéis en donde estáis, no os afinquéis donde estáis, porque de aquí a poco seráis devueltos. De hecho, había un profeta, está por allí, no vamos a leerlo, que decía, de aquí a 2 años volverá el Señor, traerá de vuelta a los cautivos y traerá también a todas las cosas que se llevaron del templo. Pues el Señor dice, eso es mentira, yo no los mandé. De hecho, dice el verso 5, edificad casas, habitadlas, plantad huertos, comed el fruto de ellos, asentaros. ¿Por qué? Porque el cautiverio va a ser largo. El propósito del Señor para ese cautiverio no era corto, no era 1 año, 2 años, no eran meses. Eran, después lo revela, nada más y nada menos que 70 años. Pensamientos de paz, pensamientos de bien. No, en mi cabeza, como justamente decía el pastor hace unos minutos, no me cuadra. Sin embargo, vamos a ver que sí tiene sentido. Habla en versos 8 y 9 de estos falsos maestros, no vamos a profundizar sobre todo esto, pero lo que decían era paz, paz, paz. De hecho, nos dice la palabra en otras partes que decían, templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este. No van a venir aquí, que está Jerusalén, está el templo. Y Ezequiel nos relata cómo él vio la presencia de Jehová salir del templo a irse, porque el templo iba a ser pisoteado y destruido por los gentiles, pero Dios ya no estaba allí. Lamentablemente, Dios salió de en medio de su pueblo, salió de en medio del templo por su iniquidad, por la iniquidad del pueblo. Pero había en el verso 10 algo interesante, antes del verso 11, que es el central. Verso 10 dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. El plan era perfecto. El plan era, yo os entregué en manos de Nabucodonosor para que os lleve. ¿Por qué? Porque yo quiero un remanente. Yo quiero de aquí a 70 años traer a un pueblo, dice, despierto, visitado por el Señor, que esté sobre ellos la buena palabra del Señor para haceros volver a Jerusalén, para que Jerusalén vuelva a ser edificado, el templo vuelva a ser edificado. En tiempos de la restauración de Esdras, Nehemías, podemos ver ahí la gloria con la cual el Señor actuó cuando se cumplieron los 70 años. Dice incluso la palabra que Daniel, conociendo esta palabra, cuando vio que ya se estaban cumpliendo los 70 años, elevó su voz a Dios en oración, esperando el cumplimiento de este retorno, porque había plan, había un propósito. Por eso la carta tenía sentido, por eso ese llamado y esa promesa del verso 11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, son de paz, no son de mal, es para daros el fin que esperáis. ¿Cuál era el fin? Una Jerusalén libre, reedificada,
que estuviese realmente volcada a la presencia de Dios. Y Dios necesitaba un remanente. Y necesitaba quitarlo. Dios es un Dios de remanente. Remanente significa un resto. Un grupo dentro de los demás. Y Dios siempre se manejó con remanentes. ¿Os acordáis del caso de Elías? Cuando después de vencer a los profetas de Baal tan gloriosamente y todo tuvo miedo de Jezabel, salió huyendo y se planta delante del Señor y le dice: Señor, yo solo he quedado y encima me quieren matar. Y el Señor dice: no te equivoques. Yo me he guardado 7,000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Dios se había guardado un remanente para él. Y 7,000 habla de un número perfecto y elevado, o sea, 7, número perfecto, multiplicado por 1,000, que es innumerable. Está hablando de un número perfecto y grande, el número de la voluntad del Señor de ese remanente. No era un grupo perdido o al azar o un grupito desperdigado, era el número y numeroso que Dios quiso llevar, en ese caso guardar al remanente, y en este caso llevar a Babilonia también para guardarlos. Tenía un pensamiento de paz y no de mal, tenía un fin, tenía un propósito todo este cautiverio, porque Dios es un Dios de propósitos. Pero a veces cuesta ver el propósito de Dios en medio de estas situaciones. Hay una promesa de retorno, pero los versos 11, del 11 al 14, marcan ese propósito. Vamos a leerlo otra vez todos juntos. Dice verso 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Aquí el Señor está describiendo que cuando se cumplieran los 70 años, no solamente iba a haber un retorno, iba a haber un avivamiento, el Señor iba a renovar los corazones, y ese pueblo que estaba siendo castigado por su iniquidad, por su idolatría, iba a ser vuelto a Jehová. Y entonces, habla palabras muy hermosas. Dice que entonces me invocaréis, vendréis, oraréis a mí, y yo os oiré, porque ese es nuestro Padre. Él oye nuestras oraciones, pero ese era un tiempo en el cual no había oraciones a Jehová. Había oraciones a los Baales, a diferentes dioses, y también a Jehová, como si fuese un paquete de dioses donde Jehová fuese uno más del montón. Y Dios es el único Dios verdadero, y es un Dios celoso, y no comparte su gloria. Entonces dice: en mi tiempo, en mi kairos, en el tiempo perfecto, yo tocaré vuestros corazones. En los 70 años, también otra cifra, 7 por 10, una cifra puntual, muy llamativa, ¿no? Número de Dios, el número de completamiento, 7 por 10, perdón. Lo completo. O sea, cuando se complete mi obra, se acabará la cautividad y seréis traídos de vuelta. Pero el propósito se cumplirá cuando se complete el propósito. Cuando se complete, entonces os volveréis a mí. Yo volveré vuestro corazón hacia mí. Yo los llevaré a que claméis a mí y yo os oiré. Y sigue diciendo: y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ya no será religión. Ya no será que venís al templo porque toca. Es que bueno, toca tal fiesta y entonces vamos al templo. Otra vez. Qué aburrimiento. Pero bueno, hay que cumplir con el rito. Somos judíos, tenemos que cumplir con los rituales. No, dice aquí: y vendréis, me buscaréis de todo corazón. ¿Qué dice el Señor a la mujer samaritana que nos describe Juan? Dice: este es el tiempo, ahora viene, esta es la hora y ahora viene en el cual el Padre buscará ¿qué? Adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. O sea, de todo corazón, no por religión, ni en un monte, ni en el otro. No es cuestión de dónde, ni de la forma, es el corazón. De todo corazón, en espíritu y en verdad. ¿Y cómo? Hacía falta una obra del Señor, pero primero tenían que pasar por ese proceso de esos 70 años. Y entonces, dice el verso 14, entonces será hallado por vosotros. Cuando me busquéis de todo corazón, me hallaréis. Y entonces dice: haré volver vuestra cautividad y os haré volver
al lugar de donde os hice llevar. Y aquí se cierra otra vez reafirmando el Señor, mi plan perfecto era haceros llevar y mi plan perfecto es volveros a traer. Hay propósito. Ese es mi propósito. Eso es mi pensamiento que tengo de vosotros de bien. Guardaros allí, en la cautividad. Señor, pero me hubieses guardado en Cancún, en la playa, me hubieses guardado en un chalet. No, no, no. El plan del Señor era perfecto, porque ahí en Babilonia, lejos del templo, lejos de lo que les era familiar y amado, ahí buscaron a Jehová. Hay un área, un movimiento muy, muy interesante que se conoce como va pensiero y describe, ¿cómo se llama la ópera? Nabucco. Y está el canto de los esclavos hebreos y que dice, va pensieros. Bueno, es mejor que no cante y sobre todo encima en italiano, peor todavía, ¿no? Pero lo que describe esa canción es lo que también describen los salmos, que estaba el pueblo de Israel, había colgado incluso sus arpas, estaba llevando, dice, cuando empieza dice, va el pensamiento en alas doradas hacia Jerusalén, eso dice la canción, y habla de tristeza por estar lejos, de añoranza, y esa carga que tuvieron viviendo lejos de volver al Señor, de poder volver a levantar sus cantos al Señor, no cantaron a otros, ni siquiera para su placer, colgaron las arpas, eran para la gloria de Dios, no era tiempo de danza, era tiempo de tristeza. Y el pueblo a los 70 años regresó con ganas, con ánimo, con corazón de reconstruir el templo, de dar gloria a Dios. Y nunca más los judíos cayeron en idolatría. El Señor completó su obra. Había propósito en esos 70 años. Cayeron en otros pecados, pero jamás volvieron a caer en idolatría. Porque aprendieron. La obra fue completada, 70 años, tiempo completo, de completamiento, de obra perfecta. Propósito cumplido, propósito cerrado. ¿Entendieron? No, yo iba a decir si entendieron los judíos estos 70 años. Pero mejor también si vosotros entendisteis, ¿no? Pero no suelo preguntar de esta manera, hubiese sido muy brusco. Decir, ¿no entendieron? Porque si no entendiste, probablemente es que yo me expliqué mal, entonces jamás lo hubiese preguntado así. Sí, pero los judíos entendieron el propósito de Dios. No lo entendieron durante, lo entendieron después. El plan fue ir y venir. Todos los hechos que nos suceden forman parte de un plan perfecto. De hecho, los que se quedaron en Jerusalén, que parecía que eran los que la llevaron la mejor parte, terminaron todos arrasados, muertos a espada. Incluso el rey Sedequías tuvo que ver cómo mataban a sus hijos y él mismo fue asesinado por la gente de Nabucodonosor. Pero lo que parecía bien estaba mal. Quedarse en Jerusalén. Oh, Señor, si me hubiese dejado en Jerusalén, ¿por qué me llevas a mí en esclavitud? Y los que estaban en Jerusalén decían, yo me libré, yo me quedé. Seguramente algo hicieron aquellos que el Señor los llevó para allá. Si el Señor los llevó cautivos, era porque yo soy mejor y el Señor me dejó. Y ellos se los llevó. Sin embargo, el plan del Señor era al revés de lo que parecía. El que estaba en esclavitud era el que estaba por recibir esa gracia de ser el remanente que reedificara Jerusalén. Y los que se quedaron fueron los que fueron exterminados por ser rebeldes a la palabra de Dios. Tenemos que cambiar nuestro entendimiento. Y si no entendemos, esperar en el Señor y confiar en el Señor. Hay muchas situaciones en las propias Escrituras donde vemos hombres y mujeres de Dios que vivieron situaciones que no entendieron, pero siempre hubo propósito. Siempre al final de los tiempos, en las esperas de Dios, en los dolores, en las persecuciones, siempre hay propósito de Dios. Nada se escapa al plan de Dios. Si voy a leer algunos textos, no sé si queréis buscarlos. Uno es en 2 Corintios capítulo 4. Vamos a leer algunos. Eso sí los encuentro en mi Biblia. Ya tiene sus años. Y a veces se revelan. Tiene vida propia las hojas.
Y 2 Corintios capítulo 4, hay unos textos interesantes, aunque esto es una verdad de perogrullo, ¿no? Toda la Biblia es interesante e importante. Pero en 2 Corintios capítulo 4, versos 15 al 18 dice: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí Pablo habla de un pequeña y leve tribulación momentánea. Esto del leve era que estaban siendo perseguidos y masacrados, y él al final terminó siendo uno de los que murió por la fe. Pero una leve tribulación, momentánea, años, tan leve. Pero había una comparación, porque dice, ¿comparando con qué? Con un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Primero, frente a lo leve, un excelente peso de gloria. O sea, algo... de hecho, la palabra del hebreo de gloria, que se traduce como gloria, tiene una connotación de peso. Entonces aquí hace un poco referencia a eso. Dice, a ver, frente a la gloria venidera, que es tan grande, tan profunda, dice, lo de esto, la que nos estén matando, es leve, es una leve tribulación frente a la gloria que nos espera. Pero además, dice, también habla de momentánea. ¿Y con qué lo compara? Con un eterno peso de gloria. Entonces, dentro de todo esto, él dice, no desmayamos, y dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros. ¿Sabes qué, hermano? Toda tribulación produce. La tribulación que nos permite el Señor en nuestra vida siempre es productiva, siempre es fructífera, porque siempre es con propósito. Y hay muchos textos que lo dicen. Por ejemplo, no vamos a buscarlo. Santiago capítulo 1, versos 2 y 3 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí vemos otra vez, produce paciencia. La prueba produce. Romanos 5, 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ah, Pablo, gloriarse en la tribulación. Se te fue la olla, Pablito. No. Sabía lo que decía, porque vivía lo que decía. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Pablo sabía y daba testimonio. La tribulación produce, siempre trae fruto espiritual. ¿Por qué? Porque siempre hay propósito de Dios detrás de toda tribulación. Por eso es que podemos tener sumo gozo. Otra vez, sumo gozo. Gracias que la paso la prueba. Gracias que me la aguanto. No. Tenemos que cambiar el chip. Si hay propósito y los pensamientos de Dios son para bien, esta leve tribulación momentánea es para mi bien. Ostras. No nos cierra esto, ¿no? ¿Cómo nos cuesta poder ver esto? Mejor cuando nos digan, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de paz, de bien. Es que una casa nueva, un coche nuevo, un trabajo nuevo. No, iba a decir algo de suegras, pero no digo nada de suegras porque si no me echan de casa después. Pero la cuestión es que Dios lo que tiene como perfecto para ti y para mí es una obra que empezó y completará, de hacernos conforme a su Hijo Jesucristo. En Isaías 55:9, también lo leeré, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si Dios tiene una perfección moral y de sabiduría y de conocimiento tan alta que sus pensamientos son inalcanzables para nosotros, ¿cómo vamos a ponerlos en duda? Como Job, que tanto le preguntó al Señor que al final el Señor decía,
Bueno, a ver, cuando yo estaba creando la Osa Mayor y estaba creando las estrellas, ¿dónde estabas tú? Tú me estabas dando indicaciones. Cuando yo puse barreras al mar, cuando yo creé tal animal, tal otro, ¿dónde estabas tú? Tú me estabas diciendo cómo crearlo, cómo ponerle el morro al elefante. Tú me lo dibujaste, tú me hiciste los planos de los continentes. A ver, ¿qué te da derecho a cuestionar mi sabiduría, mi soberanía, mi conocimiento? ¿Quién eres tú? Y obviamente Job aprendió, ¿no? Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, pero mejor callo, tapo mi boca, porque yo oscurecía el consejo con palabras sin sabiduría. O hablé neciamente, estaba diciendo Job. ¿Por qué? Porque te cuestioné sin saber. No pensé con sabiduría. Y a veces nosotros, sin sabiduría, cuestionamos a Dios. Señor, ¿por qué esto? Si sería mejor si lo hubieses hecho de tal otra manera. ¿Por qué estoy en esta situación de esclavitud? Si hubiese sido mejor que me hubiese mantenido en tal otro sitio, que yo ahí era útil. O, Señor, ¿por qué todavía estoy aquí sentado cuando yo podría estar predicando a las naciones? Porque tenemos tantos planes a veces que son buenos. El tema es si están alineados con el propósito de Dios. A veces se dice, sueña grandes sueños para Dios. Pero si el sueño que estás soñando es muy grande y muy bonito y bueno, pero no está alineado con el propósito de Dios, es que estás soñando porque has comido huevo frito por la noche. Pero si no está alineado con el propósito de Dios, no esperes cumplimientos, porque el propósito de Dios es el perfecto. Más vale, pide al Señor, Señor, revélame tu propósito para mí. La palabra dice que Dios reveló al pueblo de Israel, mostró sus obras, pero a Moisés mostró sus caminos. ¿Qué significa? Que mostró a Moisés sus propósitos, sus planes. Le dijo, bueno, mira, Moisés, es que yo voy a llevar a este pueblo allí, allá. Pero ¿qué pasa? Algunos dicen, yo me imagino, ¿no?, que fue Moisés a decir en Egipto a los hebreos que estaban allí, hermanos hebreos, Dios tiene para nosotros una tierra que fluye leche y miel. Y alguno habrá dicho, es que yo soy intolerante a la lactosa o tengo diabetes, no me sirve a mí, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Yo me quedo aquí en Egipto, que aquí están todas esas comidas de Egipto que son las verduras, que son comida de Egipto, ¿no? Ni más ni menos. La cebolla, todo ese tipo de cosas son comida de Egipto. Anhelaban quedarse allí. ¿Por qué? Porque no conocieron el camino. Incluso durante 40 años en el desierto no conocieron los caminos. Veían las obras, pero las obras no eran suficientes. Y se rebelaron una y otra vez contra Dios. Pero Moisés conocía los propósitos. Y hoy nosotros podemos conocer mucho de los propósitos de Dios a través de su palabra, a través de la revelación que nos trae el Espíritu Santo, incluso a través de la palabra de sus siervos, los profetas, pero no siempre el Señor nos va a revelar todos sus propósitos. Hay casos en los cuales, por ejemplo, aquí tenía dos ejemplos un poco claros, ¿no? Uno era el de Pablo. Pablo tenía un aguijón en la carne. Y le pidió, Señor, quítamelo. Y el Señor le dijo, no, porque tiene propósito. Y le dijo cuál era el propósito. Era, yo te lo dejo para que no te ensoberbezcas. Y en ese caso, le dejó ver el propósito. A Job no le mostró el propósito. No le explicó. Yo esperaba, ¿no te pasó, hermano, al leer el libro de Job, llegar al final y decir, pero no le explicó lo de la apuesta? El desafío de Satanás, no se lo explicaron. Pobre Job, pasó por todo eso y nadie le explicó los capítulos 1 y 2 de su libro. Simplemente es que el propósito de Dios no era ese desafío. El propósito de Dios era perfeccionar a su siervo Job, al que amaba. Y el propósito, ¿te parece que se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Pero Dios no da explicaciones. Porque muchas veces nosotros no entenderíamos o no aceptaríamos esas explicaciones. Hay algunos que aceptaron históricamente la voluntad de Dios y otros como Caín, por ejemplo, que se rebelaron ante el propósito, la voluntad y los hechos de Dios. Pero hay un decreto eterno de Dios. En Lamentaciones 3:37 dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién puede
levantarse aquí y decir, no, es que yo sé que pasó tal cosa que se le escapó a los planes de Dios. No era plan de Dios. Y eso pasó igual. No, la palabra es clara. Y entendemos que es verdad. No hay nada que se haya escapado de las manos de Dios. Que nosotros no entendamos el por qué no significa que todo lo que sucede en nuestra vida no esté en las manos de Dios. Dios estableció un plan perfecto y completo antes de la creación del mundo. Dios no improvisa. Dios está siguiendo un plan y todos los gobernantes de la tierra, hoy estamos con los problemas políticos aquí en España, que si se forma gobierno, no se forma gobierno, en regiones de España que se quieren separar. Hay un montón de cosas. Es que el Señor todo este caos lo habrá pillado desprevenido. Todos los líos que está haciendo Trump en Estados Unidos está generando unas revoluciones entre todas casi todos los continentes. Señor, se te fue de la mano el mundo, ¿y ahora qué? ¿Cómo hacemos? El Señor tiene todo en sus planes, hasta el último detalle. Yo te voy a decir algo que es mi convicción, que Dios para el decreto eterno tuvo en cuenta nuestras oraciones. ¿Cómo? Si estamos orando ahora. El Señor ya conocía nuestras oraciones antes. Las acciones libres, nuestras y de todos los hombres, todo lo que cada uno iba a hacer, lo tuvo en cuenta y lo hizo formar parte de su propósito eterno. Las rebeliones. De hecho, la rebelión de Adán, la primera del primer hombre. Dios no es que creó a Adán y dijo, ostras, me equivoqué, lo creé y ahora se me reveló. ¿Alguien cree que no sabía Dios? Y de hecho, en la Trinidad habían decidido, antes de la creación del mundo, habían decidido que Cristo iba a venir a salvarnos. O sea que Dios, dentro de su plan, tenía todo eso perfectamente. Había un personaje mexicano que decía, tengo todo fríamente calculado, ¿no? La liaba parda y después decía, tengo todo fríamente calculado. El Chapulín Colorado, exactamente. Mi infancia. Y Dios sí tiene todo fríamente calculado. Porque Él lo calculó y Él está haciendo desarrollar su plan. Y nadie puede estorbar su plan. O sea, su plan es perfecto y nadie puede parar su plan, porque Dios es soberano y tenemos que entender y creerlo. Pero nos cuesta creerlo, que Dios manda y es soberano. Y nadie, que el enemigo anda como león rugiente, sí, claro, pero no te va a morder, ni siquiera te va a rugir si Dios no se lo permite. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? Mira, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos un poco. Y sabes, Pedro, no dice, bueno, le dijimos que no. Dice, no, yo he pedido al Padre que tu fe no falte. O sea, ¿qué le está diciendo Pedro? Le dijimos que sí a Satanás, te vas a zarandear. O sea, prepárate, por lo menos le avisó, ¿no? Pero prepárate porque Satanás primero pidió permiso. Segundo, le dijimos que sí. Tercero, le pusimos un límite. Y cuarto, tu fe no va a fallar. ¿Y quién estaba intercediendo? El Señor, ¿no? O sea, ¿cuál es más seguridad que eso? ¿Qué necesitamos para, en medio de las pruebas, las dificultades, los zarandeos de Satanás? Uy, Señor, Satanás me está zarandeando. Señor, ¿estás mirando por otro lado? ¿Qué pasa? No. Yo le di permiso, tranquilo, tengo plan. Tú mírame a mí y aprovecha que estás en el parque de diversiones. Porque este zarandeo de Satanás produce en tu vida fruto espiritual. Aleluya. Siempre me pasa lo mismo con el agua. Tengo que abrirla antes, pero bueno, siempre lo pienso y nunca lo hago. Formará parte del propósito eterno del Señor también. Finalmente, y para ir terminando, vamos a Romanos capítulo 8, porque seguramente más de uno estará pensando en un texto que refleja justamente estas realidades en Romanos 8, y Romanos es tal vez mi libro de cabecera, así que no puedo compartir la palabra sin pasar por Romanos. Yo creo que está en el propósito del Señor que yo pase por Romanos sí o sí, de una forma o de la otra, aunque no venga a cuento, yo pasaré por Romanos. Sí.
Algunos tienen que librarse del móvil, otros yo tengo que liberarme de Romanos. Pero no me libraré de Romanos porque es de bendición. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su ¿qué? A su propósito son llamados. Dios te ha llamado con un propósito y todas las cosas que pasan en tu vida, todo lo que pasa en tu vida, pasa para cumplir ese propósito en tu vida y en mi vida. No hay nada caprichoso. No hay ni un minuto de tu vida y de mi vida que se le escape a Dios y no haya ese propósito de conformarnos. ¿Por cuál es el propósito? Seguimos leyendo. Dice, verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó, propósito, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito, que tú y yo seamos conformados a la imagen de Cristo. ¿Cómo no va a tener mucho trabajo el Señor? No sé contigo, pero conmigo le falta un montón. Porque ese propósito es un propósito muy alto. Justamente el pastor nos hablaba antes del varón perfecto que fue Cristo. Porque estamos hablando no de su deidad, estamos hablando de su humanidad perfecta. Perfecta justicia, perfecta obediencia. O sea, en todo fue el hombre perfecto. Lo que no fue el primer Adán, porque tropezó y se rebeló, sí lo hizo Cristo. Por eso pudo morir por ti y por mí. Si no, no hubiese podido hacerlo. Y Dios dice, bueno, es que hijo mío, yo quiero que tú seas como humanamente, como mi hijo Cristo, como mi hijo Jesús. No divinamente. Dios ya es Dios. Tú y yo tenemos una naturaleza creada según Dios, conforme a su imagen, esa nueva naturaleza que Dios puso en nosotros al nacer de nuevo y que nos lleva a anhelar ser como Cristo. Y Dios hace esa obra. Pero necesitamos un proceso para cumplir ese propósito. Y buena parte del proceso son las pruebas. ¿Por qué? Porque la tribulación produce. Y produce esa vida espiritual. Paciencia, y produce carácter aprobado, y produce todos los frutos espirituales. El Señor no nos otorga el fruto del Espíritu normalmente por un abracadabra. Hay muchas cosas que el Señor nos hace por impartición directa e instantánea, como el bautismo del Espíritu Santo. Pero para que la impronta de Cristo esté en nosotros, el carácter de Cristo esté en nosotros, que esos son el fruto del Espíritu Santo, el Señor trabaja en nosotros y nos lleva a este proceso que dura toda la vida. Porque aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la completará. Y eso significa que ese proceso durará hasta que Él venga. Pero la completará porque Él es fiel. Hay una canción vieja de mi época que decía que Él será fiel en completarla, citando a Filipenses. Todo ayuda al propósito de Dios. Siempre hay un porqué para todo, pero no siempre el Señor lo revela. El propósito está siempre. El porqué está siempre. No siempre el Señor nos da las explicaciones. Tal vez, porque si no diera las explicaciones no sería tan útil. Porque si el Señor nos explica es que quiero hacer en ti, entonces por ahí tal vez hasta le esquivaríamos la prueba de cierta manera. Porque el problema es que lo que quiere matar el Señor en nosotros es lo que no queremos que muera, que es la carne. Claro, que el Señor quiere matar en nosotros nuestra carne, que es lo que nosotros no queremos que muera. De hecho, yo ya más de una vez lo he dicho y siempre lo uso de imagen, ¿no? Que nosotros nos crucificamos con velcro en la cruz para poder pegarnos y despegarnos a voluntad. Llego el domingo a la iglesia y ahí con velcro, qué santo soy, qué perfecto, he crucificado mi yo. Termina el culto, termina el servicio, se apagan las cámaras y entonces ya me despego y toda la semana fuera de la cruz. Porque no queremos morir. Y el plan del Señor es que muera nuestro yo. Y entonces ese proceso y ese propósito se cumple con o sin explicación. A veces el Señor nos dice, tienes el aguijón por esto, y otras veces nos deja el aguijón y no nos da explicaciones. Pero no me hace falta la explicación,
porque yo sé que hay un propósito detrás del aguijón. Podemos preguntarle y el Señor habrá momentos en los que nos diga, sí, hijo, es que yo quiero quitar esto de tu vida. Y otros momentos en los cuales el Señor no diga nada. Un Señor, ¿cuándo vas a quitar a Timoteo de mi lado que me es un aguijón? Y el Señor dice, no, es que Timoteo, yo estoy trabajando contigo a través de Timoteo, ¿no? Otra vez, iba a nombrar a la suegra, no voy a nombrar a la suegra. El Señor trabaja a través de muchas cosas en nuestra vida. Pero, hermano, cuando estés en una situación que no entiendas y que te produzca dolor, te produzca confusión, te produzca incluso hasta angustia, simplemente cree a Dios. Él tiene propósito. No se ha olvidado de ti ni un segundo. Todo problema, toda situación, buena, mala, tuya, de tu familia, de tu trabajo, de tu economía, todo tiene propósito. Ora por las situaciones. Pero el Señor cambiará las situaciones cuando cumplan el propósito. Y el propósito a veces es largo, porque también a veces somos duros, ¿no? De hecho, con Jerusalén y a los judíos les dio varias oportunidades, ¿no? En el 605 vino la primera invasión, unos 10 años después, o 9 años después, vino la segunda invasión, 11 años después vino la tercera, que ya vino la destrucción de todo. O sea, 20 años que el Señor le venía hablando, muchachos, es que yo les mandé a Nabucodonosor para que se quebranten, para que cambien, y dale que te pegue con la soberbia, la idolatría. Y a veces el Señor con nosotros hace lo mismo, ¿no? Y estamos en una prueba interminable porque nuestra carne es interminable y nuestra dureza es interminable. Y a veces, si las cosas están muy difíciles, preguntemos al Señor a ver si Él quiere revelarnos el porqué de nuestra prueba, porque tal vez lo que estemos es revelándonos a su voluntad. Todo fue conocido, dirigido y ordenado por Dios. Y algo muy importante, que Dios tiene poder y autoridad para cumplir su propósito. Entonces, el verso 30 nos habla de la consumación del propósito. Dice, y a los que predestinó, a esto también los llamó. ¿A ti te llamó? Sí, estás aquí, te llamó. Dice, a los que llamó, a esto también justificó. ¿Te perdonó el Señor? ¿Te declaró justo? Sí, ¿verdad? A los que justificó, a estos también glorificó. Ostras, estás sentado aquí. Esto de glorificar habla de la gloria eterna. ¿Sabes qué? Está escrito en el original también en pasado. Porque Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y ya completó su obra en ti, en su voluntad eterna, en su propósito eterno. Ahora está ejecutando lo que ya es un hecho. Porque cuando el Señor, desde el momento que Él creó en ti esa nueva naturaleza y te justificó, ya Él tiene completada la obra. Solo falta que transcurre el tiempo. Porque hay una cuestión que tiene que ver con el tiempo de Dios. Y ya para terminar, ¿os acordáis de Saulo? Un tal Saulo, vaya personaje de Saulo, ¿no? Perseguidor de la iglesia. Un tío muy religioso, muy fiel, él mismo se describe, ¿no? Hace una descripción en la carta a los Filipenses de su currículum religioso. Finalmente dice, lo tengo todo por basura. Pero describe ahí un religioso de verdad. Y primero, no siguió al Señor Jesús. De hecho, persiguió a la iglesia. Estuvo dando su ok, su asentimiento, cuando Esteban fue martirizado. Pero en el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, en el tiempo perfecto de Dios, y así lo describe él mismo, en el tiempo de Dios, Dios lo llamó. Y lo llamó a través de Ananías, un hermano prácticamente anónimo, no sabemos nada más que él. Pero miren, ¿no? El soberbio Saulo iba a Damasco con órdenes de los sacerdotes para machacar a los cristianos, a estos herejes de los cristianos. El Señor se atraviesa en su camino, lo deja ciego y le habla a un hermanito, Ananías, no dice que fuese profeta, no dice que fuera nada. Ananías, un hijo de Dios como tú y como yo. Y le dice, mira, tengo en la carretera a Saulo. Saulo, Señor, ese que me ha perseguido. Sí, sí, tranquilo. Tú ve, porque yo le voy a mostrar lo que él padecerá para servirme. Pablo fue perfeccionado también
a través de las pruebas, para servir a Dios. Y el soberbio Pablo, que tenía esas órdenes y ese ímpetu, tuvo que ser conducido ciego y de la mano por un don nadie, llamado Ananías, del cual después no se dice nada más. No se dice, no, porque Ananías que llevó el Evangelio y convirtió media Asia al Evangelio, aquel Ananías que llevó a Pablo. No, no fue compañero de Pablo en ninguno de sus viajes misioneros. Desaparece de la historia Ananías. Y el servicio de Ananías, yo a veces me pongo a pensar, trascendente como pocos. Porque a través de ese ministerio de Ananías, de ir, llevarlo, de explicarle y de orar por Pablo, fue que después Pablo desarrolló todo su ministerio como siervo. ¿Cómo empezó su ministerio como siervo? En Ananías. Un siervo sencillito, pero había un trato de Dios y había un propósito. Y Dios te puede usar por un propósito muy alto y tal vez ni te enteres. Tal vez en uno de estos días te toca hacer algo que por ahí hasta te fastidia y estás ministrando un futuro Pablo. Porque Dios tiene sus propósitos eternos. Y tal vez está haciendo de tu vida un futuro Pablo. Y está pasando por el tiempo de enceguecimiento, por el tiempo de quebrantamiento, donde necesitas que incluso un don nadie te coja de la mano y te lleve. Y es un quebrantamiento a tu soberbia, a tu religiosidad, a tu experiencia, a tu ministerio. No, y un don nadie me tiene que llevar de vuelta de entrada a Damasco. Dios usa todo con propósitos perfectos y eternos. Aleluya. Y vuelvo al principio. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Hermano, que no entendamos cuál es el propósito de Dios en cada situación de nuestra vida, no significa que no haya propósito. Y quiero insistir sobre esto mucho, porque es tal vez el meollo del que estoy queriendo compartir en esta noche. Siempre propósito. Que no lo entiendas no significa que no lo haya. Por eso, hoy hablábamos en la radio a la mañana y la sierva Doris habló sobre el estrés. Y a mí venía que el remedio, en realidad, para el estrés es la confianza en el Dios y el saber esperar en Dios, ¿no? Y es un poco el cierre de esto. Podemos descansar en la seguridad de que Dios tiene un propósito eterno y perfecto. Si descansamos en eso, el estrés desaparece de nuestra vida. Las incertidumbres desaparecen de nuestra vida, porque Dios es cierto. En Él no hay incertidumbre. Su palabra es cierta. No hay incertidumbre en su palabra. Y si no la entendemos, pidamos sabiduría. Pero el Espíritu Santo también es cierto en nosotros. Tenemos todas estas herramientas para recurrir. Y aunque la leve tribulación momentánea no nos parezca ni leve ni momentánea, y parezca muy pesada y parezca que nos va a aplastar, tenemos la vida espiritual para recurrir y descansar en Él. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento estará a nuestra disposición para nuestra vida si llevamos nuestras cargas a los pies del Señor. Eso es una promesa. Y que todo lo que sucede en tu vida y en mi vida tiene propósito y es para bien, también es una promesa. Por eso dice Pablo, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque todo tiene propósito. Que el Señor te bendiga, hermano.